Bueno, aquí estamos ya para compartir nuevamente, pero ahora las verdades infalibles de su palabra con el alimento de Dios para tu vida. Quiero que lo digas conmigo, que tus labios puedan expresarlo. Hay algo bueno de Dios para mi vida hoy. Ora por mí también, di Dios, usa el paz. Dale gracia, dale sabiduría, Señor, para que la palabra que Él esté compartiendo pueda llegar y ministrar mi corazón y mi vida y venga una transformación, que tú, Dios, puedas provocar algo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pero también hay algo bueno, hay algo fresco. Dios quiere hablar, Dios quiere bendecir, quiere ministrar tu vida en este momento a través de su palabra. Y quiero compartir un tema que le he llamado Cambia tu vida, cambiando tu actitud. Sí, cambia tu vida, cambiando tu actitud. El pasaje célebre que yo amo en la Biblia, en la versión Dios habla hoy, DHH, o Dios habla hoy, de la Biblia, Romanos capítulo 12, verso 2, traduce ese versículo y dentro del mismo hay una frase que la he acuñado por mucho tiempo como lema de lo que siempre compartimos: verdades que ayuden a cambiar tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y ahí es donde dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Dios lo puede hacer. Claro que el Señor puede transformar algo grande y maravilloso en tu vida. Ahora, ¿cómo cambio mis actitudes? ¿Cómo cambio mi vida? ¿Cómo yo vengo a tener una renovación? Bueno, aquí es donde vamos a entrar a algunas definiciones. Antes de entrar a ver cómo cambio mi vida para cambiar mi actitud, tenemos que pensar en otro detalle y en otra palabra. La palabra apto. Actitud es con C, pero aptitud es con P. Y esa es la que yo quiero resaltar ahorita para luego entrar más en materia. Cuando hablamos de que una persona tiene aptitud o aptitudes, o que la persona es apto, sabemos que la aptitud es la capacidad aprendida o es una habilidad natural desarrollada para determinadas actividades, para determinadas funciones o servicios. Te acabo de dar lo que es quizás la definición más cerca de la etimología de lo que es la aptitud o lo que define el diccionario. Te la menciono nuevamente. Ser apto es tener una capacidad que aprendí o es una habilidad natural para desarrollar determinada actividad, funciones o servicios. Entonces, aquí es donde yo puedo decir que las aptitudes son excelentes herramientas de las actitudes. Y voy a ir a un pasaje bíblico que te quiero mencionar, que nos revela un poco esto. El libro de Primero de Samuel, capítulo 14, verso 52, la Biblia lo dice así: los israelitas pelearon constantemente con los filisteos durante toda la vida de Saúl. Así que cada vez que Saúl veía a un joven fuerte y valiente, lo reclutaba a su ejército. Y esa es la palabra que quiero rescatar. Cada vez que Saúl veía a un joven que era fuerte y que era valiente, lo reclutaba para el ejército, para las fuerzas militares, diríamos, de Israel, que durante toda la vida del rey Saúl, como monarca, la Biblia dice que siempre hubo guerra contra los filisteos. Ahora, hay otras traducciones de la Biblia que cuando dicen reclutaba jóvenes que eran fuertes y valientes, dicen que él reclutaba jóvenes que eran aptos para ir a la guerra. Entonces, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de que hay personas que tienen ciertas aptitudes que les ayudan a poder desarrollarse en diferentes campos. Si uno lo ve en el campo deportivo, hay deportistas como Leo Messi en el fútbol, que cuando se ven las capacidades de Leo Messi para desenvolverse, para desarrollarse en un campo de fútbol, un futbolista que ha hecho ya superando la cifra de los 700 goles y sabemos de todas sus destrezas como futbolista del Fútbol Club Barcelona y también de la selección de Argentina, uno dice, wow, qué impresionante.
eso es lo que podemos definir como un talento natural que desde niño lo trae. Claro, lo van puliendo y lo van perfeccionando y tienen que estarlo entrenando continuamente. Veo otro deportista como Cristiano Ronaldo, que probablemente también desde niño traía aptitudes, pero es el típico deportista que se conoce como los que se hacen, es decir, desarrollaron disciplina a través del proceso de repetir una y otra vez, una jugada, un movimiento, alguna destreza, y la fueron desarrollando. Esa es una disciplina impresionante. Desarrollaron aquello en el camino de su vida. Otros lo traen de nacimiento. Cualquiera sea las dos formas, son útiles como herramientas para las actitudes con las que nosotros enfrentamos la vida. En el caso de Saúl, vemos que él veía a los jóvenes que eran fuertes y valientes, jóvenes que eran aptos para ir a la guerra. Les veía ciertas características físicas, les veía también la actitud de empoderamiento frente a los diferentes desafíos y decía, este es bueno para ir a la guerra, a este lo quiero reclutar. Y así fue como fue engrosando, haciendo más grande el ejército de Israel. Miren, les pongo el caso mío. Desde niño yo desarrollé un temor, pudiéramos decir una terrible fobia. Esa fobia se la desarrollé a entrar un poquito profundo en el mar, que de todas maneras hay que ser prudente. Pero el ser prudente no significa que cuando uno siente qué miedo, ¿verdad? O entrar a una piscina y entrar a la piscina y llega uno y pone y ya sentía el fondo. Entonces eso da como cierta confianza, ¿verdad? Pero no sentir el fondo y que nos hundimos empieza a generar como una sensación de ahogo, como una sensación de ansiedad muy fuerte. Bueno, a mí eso me pasó desde mis 5 o 6 años por una broma que me hizo un tío mío en una playa de mi país acá en Costa Rica, en Punta Arenas. Ya lo perdoné, pero desarrollé ese temor. Ahora, ¿por qué se lo digo? Porque toda mi vida viví justificándome cuando iba a una piscina, cada vez que iba al mar, o chiquillos cuando nos escapábamos a las pozas, de hacer todo con mucho cuidado, con mucho riesgo y muchos temores a aquello. Entonces yo siempre decía, nunca voy a aprender a nadar. La natación y yo somos enemigos. Mi esposa, que muchos años atrás fue una nadadora profesional, participaba en torneos y todo esto muchas veces me motivó años atrás y me decía, yo te enseño, y yo decía, no, y me negaba. Pero hace 9 años atrás, un día dije, yo necesito tomar una decisión, voy a romper esto, voy a romper ese miedo, necesito aprender a nadar. Estos son miedos que yo he traído, son traumas. Entonces me fui a un lugar acá en Cartago, al polideportivo, y entonces hice un análisis de la piscina olímpica, la otra piscina pedagógica, me matriculé. Al día siguiente llegué a la piscina pedagógica. Al día siguiente no, unos días después, ya cuando me tocaba ir, llegué a la piscina pedagógica. Pero cuando llego la veo vacía y pregunto, ¿y qué pasó? Yo vengo por primera vez, ¿no va a haber clases? Me dicen, sí, claro, solo que es en la piscina olímpica. Yo casi digo, reprendo al diablo, porque jamás meterme a una piscina olímpica. Nunca, jamás. Henry Zúñiga nunca iba a hacer eso, pero ahí iba. Y entonces fui, recuerdo que entré a la piscina y la entrenadora me dice, bueno, lo primero que va a hacer es burbujas. Yo le decía, ¿y eso qué es? ¿Usted no sabe hacer burbujas? Le digo, no sé nada de burbujas. Bueno, ya me enseñó y ahí me metía y ahogándome y tragando agua y todo lo demás, pero aprendí a hacer burbujas. Wow, ya sabía hacer algo. Después me dice, bueno, va a empezar a nadar perrito. Cuando me dijo nadar perrito, por un momento yo me sentí como haciendo wow, porque no sabía ni siquiera, de verdad, ni siquiera sabía lo que eso significaba. Ahora, ella empezó a enseñarme y recuerdo que me dijo, mire, disculpe, viéndome desde arriba. Me veía así desde arriba y me decía, disculpe, usted no sabe
nadar. Le digo, quiero que sepa que yo de nadar, nada, de nada. Y entonces me tuvieron paciencia. A mis 41 años, casi 42 años, empezaron a enseñarme y me llevaron en un proceso de paciencia y paciencia y paciencia. Y yo perseverando, habían días que me levantaba y decía, no voy, jamás, terrible, los miedos. Y a veces me imaginaba cuando tenía que cruzar por la mitad de la piscina, porque yo sabía que todo ese espacio de la piscina olímpica en el Polideportivo de Cartago era la parte donde si uno se hundía, quedaba muy tapado. Y yo decía, no, jamás. Pero luché contra aquello, luché y luché y luché. 9 años después, perseverando, aquí estoy. 9 años después, perseverando, puedo decir, he aprendido a nadar, si no todos, casi todos los estilos de natación. Ahora, ¿era apto para hacerlo? Sí, era apto para hacerlo. ¿Desde cuándo? Desde mi niñez. ¿Pero qué sucedió? Algo me marcó, algo me dañó, algo me estigmatizó, algo me detuvo y nunca me atreví a hacerlo. Entonces, ¿qué hice? Viví toda la vida acumulando excusas, viví toda la vida buscando 1 y 1000 argumentos falsos de por qué yo no iba a hacer natación, hasta que con una actitud diferente rompí con aquello. Entonces, aptitud más actitud nos puede llevar a la altitud de la vida. ¿Cuántas cosas podemos hacer? ¿Cuántas cosas podemos lograr en la vida? ¿O cuántas cosas no hemos alcanzado y nos hemos negado en la vida? Porque aunque somos aptos para algo, porque Dios nos capacitó, porque el Señor nos preparó, sin embargo, el miedo, el temor, barreras que nosotros nos hemos impuesto, la sociedad nos ha impuesto o muchas otras cosas no nos permiten ir muchísimo más allá. Sabes que el éxito está comprobado que depende un 15% de las aptitudes y un 85% de las actitudes. Entonces podemos ser muy aptos para algo, pero si no tenemos la mejor actitud, nos vamos a quedar paralizados. Solo hay algo más fuerte que una buena actitud y es una mala actitud. Bueno, hoy vamos a romper con eso y vas a pararte firme y decir, en el nombre de Jesús, yo voy a romper las actitudes erróneas, equivocadas de mi vida. ¿Cómo lo voy a hacer? Las actitudes, aquí ya no hablo de ser apto, sino de actitudes. Las actitudes son las formas más frecuentes con las que nosotros reaccionamos ante las diferentes situaciones que enfrentamos en la vida. Es así de sencillo. Son las predisposiciones que nosotros tenemos para actuar de cierta manera y lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, el libro de Hechos, en el capítulo 16, verso 25, la Biblia dice, aquí te voy a demostrar por qué la actitud es la predisposición para actuar de cierta manera. Hechos 16, 25 dice, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Pablo y Silas están en una cárcel y acostumbraban, cuando a alguien era llevado a una cárcel por causa de la proclamación del nombre de Jesús, meterlo en las partes más nefastas, más putrefactas aún, en olores nauseabundas en aquellas cárceles romanas en aquellos tiempos. Entonces, Pablo y Silas estaban en aquel lugar, no se estaban quejando, no estaban maldiciendo, no estaban diciendo, Dios, ¿por qué? Si estamos predicando tu palabra, si estamos llevando tu nombre a las naciones, al mundo gentil, ¿por qué nos tiene que pasar esto? Eres cruel, eres injusto, Señor, no puedes permitir que nos pase esto. No, Pablo y Silas tomaron una decisión. Bueno, estamos en esta cárcel injustamente, ellos no lo ven así, nosotros lo sabemos, Dios lo ve, Él es un juez justo y aquí a medianoche no nos vamos a quejar, no nos vamos a echar a morir. Este lugar no nos va a derrotar. Vamos a alabar a Dios, vamos a exaltar al Señor. Y la Biblia dice que Pablo y Silas empezaron a abrir sus labios
me imagino que a levantar sus manos y alabar y adorar y exaltar el nombre del Señor. No permitieron que una mala actitud doblegara la actitud correcta que ellos debían de tener en su corazón. Te leo otro pasaje y es el del libro de Filipenses, capítulo 4. En el libro de Filipenses, capítulo 4, nos encontramos como desde el verso 11 a Pablo diciendo esto. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido, escucha lo que Pablo dice, ponle atención, oídos bien agudos, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Es la misma expresión que conocemos como frase célebre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que esa es la forma como lo traduce la Reina Valera del 60. Pero miren a Pablo, he aprendido a contentarme, he aprendido a alegrarme, he aprendido a vivir y disfrutar la vida, cualquiera sea mi situación. He pasado momentos de pobreza, he tenido momentos o temporadas o tiempos de abundancia, los he tenido. He tenido momentos en mi vida donde he llegado y he dicho, no tengo ni siquiera que comer, no tengo que alimentarme, no tengo nada para llevar a mi vientre. Otras veces quizás he dicho, wow, todos los manjares que tengo acá, bendito Dios. Pablo dijo, cualquiera sea mi situación, cualquiera sea mi circunstancia, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Saben que el mayor descubrimiento que nosotros podemos hacer en estos tiempos, en estos días, sobre todo de crisis pandémica, en estos días donde el temor atrapa a tantas personas, en estos días donde hay miedos, en estos días donde hay incertidumbre, donde hay en una segunda ola en muchos países, incluido Costa Rica, un crecimiento vertiginoso de los casos de COVID-19 en tantas personas? Y todo eso para muchos es sinónimo de muerte. Y médicamente, al no haber, al haber fármacos para contrarrestar, al no haber una vacuna para evitarla, entonces despierta todavía más fuerte la ola pandémica, pero del terror, de la angustia, de la desesperación. En estos días, yo creo que uno de los descubrimientos más grandes que nosotros podemos hacer es que vamos a cambiar nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestro mundo, vamos a cambiar nuestra vida cambiando nuestras actitudes. Cambiar nuestras actitudes no significa violentar órdenes y directrices de nuestras autoridades de salud, de nuestras autoridades gubernamentales. No, más bien tenemos que orar y pedirle a Dios que les avive la sabiduría. Cada vez que nos quejamos, cada vez que hablamos mal de un gobierno, cada vez que hablamos mal de un presidente, de un ministro de salud, de cualquiera de los ministros de Estado, cada vez que lo hacemos, estamos llevando maldición a sus vidas. No, llevemos bendición, oremos por ellos, clamemos a Dios. No, que me cae mal. Nadie dijo que para orar tiene que caernos bien alguien. Nadie dijo que para orar tenemos que haber votado o no por aquella persona. Punto. La Biblia dice, hay que orar por nuestros gobernantes. Hay que orar por quienes están en eminencia y es nuestra responsabilidad cristiana hacerlo para que Dios les dé la sabiduría, para que tomen las decisiones correctas, que no son las mejores. Entonces, vamos a empezar a cambiar en estos días nuestra vida, cambiando nuestras actitudes. ¿Qué podemos hacer? Mire, Paz Henry, ¿qué podemos hacer frente a todo esto? A un consejo que te doy, determina tus reacciones. ¿Cómo es esto de determinar reacciones? Yo y solo yo, soy el que escoge la forma ante la cual voy a reaccionar a las diferentes circunstancias. Hay noticias de que la pandemia está creciendo. Hay noticias de que la economía se está encogiendo. Hay noticias de que la tasa de desempleo es impresionante. Hay noticias de que cada día hay más personas que perecen. Bueno, ¿qué actitud yo determino tomar frente a estas circunstancias? Lo primero que tenemos que hacer es cambiar las respuestas que siempre hemos dado ante las mismas situaciones. Aprende a ver el escenario, aprende a ver
el lugar desde el que estás viendo. ¿Qué mirada tengo de la situación? ¿Qué mirada tengo de la crisis? ¿Qué mirada tengo de la adversidad? ¿Qué puedo aprender de todo esto? ¿Qué medidas puedo tomar? ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es el podio? ¿Cuál es el lugar desde el que estoy viendo lo que en el mundo se da? Estoy viéndolo desde el temor, estoy viéndolo desde los traumas, como me sucedía a mí con la natación, estoy viéndolo desde la crisis económica, o estoy viéndolo desde una actitud empoderada de fe diciendo, esto es duro. Esta pandemia y muchas otras situaciones son difíciles de enfrentar. Cada día quiere venir angustia, cada día quiere venir ansiedad, cada día queremos estresarnos más. Hay momentos en los que no sabemos qué vamos a hacer, pero tomo una decisión, determino ver las cosas desde la óptica de la fe. ¿Qué mirada estoy teniendo? La mirada que estoy teniendo y el escenario desde el que lo estoy viendo son vitales para salir adelante. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6 dice así, pero no solo te lo quiero leer. No solo te lo quiero leer. No solo te lo quiero leer. Quiero que internalices esta palabra. Llévala a lo más profundo de tu corazón. Dice Deuteronomio, capítulo 31, verso 6. Así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo, ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. ¿Tomaste esa palabra? ¿La estás creyendo? Uy, paz, cómo me cayó del cielo esa palabra. Oh, paz, no la entendí bien. Bueno, aquí te va. Así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará nunca. No lo hará. Dios no te va a abandonar. El Señor no te va a dejar. El doctor Víctor Frank, que fue el fundador de la logoterapia, él tomó una decisión y usó una palabra que, wow, yo cada vez que veo esta palabra, a mí me ministra. Esta palabra a mí me llega a lo más profundo del corazón. Esta palabra es una inyección de fe y quiero que la tomes. Toma esta palabra, de verdad, tómala como inyección de fe. Él decía, no tenemos siempre el control de nuestras circunstancias. No tenemos el control de nuestras circunstancias, pero siempre podemos tener el control de nuestras actitudes. De las circunstancias no podemos tener siempre el control. De las actitudes sí podemos tener el control, porque las actitudes vienen de adentro. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la cual afrontes ese sufrimiento. Esa es una palabra que yo tengo que tomarla, empoderarnos, creerla y avanzar en el nombre de Jesús. Ahora, primero les decía, determinemos nuestras reacciones. Y otra cosa que les quiero decir, modifiquemos nuestras creencias. Cuando les hablo de modificar nuestras creencias, estoy diciéndoles que las actitudes que nosotros tengamos en la vida se basan en ellas. Nuestras actitudes están basadas en nuestras creencias. Así que si queremos cambiar una actitud, de verdad, si queremos cambiar una actitud, tenemos que cambiar primero la creencia que tenemos frente a algo. Mire, le voy a poner a un ejemplo sencillo. Una creencia. Los pastores se roban los diezmos. ¿Y por qué estás creyendo eso? Porque yo vi una historia en las redes sociales de alguien. ¿No será que alguien distorsionó una noticia? ¿No será que alguien quizás sí lo hacía y se aprovechó de la fe para lucrar y para aprovecharse de la gente? Pero eso puede crear un estigma y pensar de que es que todos son iguales a aquel. Y eso se vuelve injusto entonces. Y no podemos pensar de esa manera. Entonces mi creencia, los pastores se roban los diezmos. ¿Cuál es la actitud? Me resisto
a dar en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque tengo una creencia. Entonces, ¿cuál es la acción de mi vida? No doy, no lo hago. Entonces, una creencia que es una forma de pensar errónea sobre algo me lleva a una actitud. La actitud es me resisto a dar. Y esa actitud incorrecta es donde me lleva a una acción, pero una acción pasiva, una acción negativa. Esa es no voy a dar. El libro de Nehemías, en el capítulo 2, verso 18, dice así: después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí, y acerca de mi conversación con el rey, de inmediato contestaron: sí, reconstruyamos la muralla. Así comenzaron la buena obra. Mire a Nehemías contándoles a todos los que estaban ahí dispuestos para reedificar los muros caídos de la ciudad de Jerusalén, que habían sido derribados desde el cautiverio del rey Nabucodonosor, cuando llevaron al pueblo de Judea y las tribus del sur, los llevaron a Babilonia como cautivos. Luego vemos Nehemías que en su dolor, en su quebranto delante de Dios, vuelve a su tierra para encabezar la reedificación de los muros de la ciudad de Jerusalén, y él animándolos les cuenta cómo Dios le fue abriendo puertas, cómo el rey le dio luz verde, cómo le facilitaron todo, cómo Dios fue preparando todo para que otros pueblos, otras culturas les dieran todo lo que necesitaban para la reedificación de los muros de la ciudad de Jerusalén. Y el pueblo, cuando lo escuchó, se animó y les dijo: sí, vamos, reconstruyamos. Y así dice la Biblia que comenzaron la buena obra. Es decir, cambiaron una creencia, cambiaron el temor, cambiaron la mentalidad de ruina, cambiaron la mentalidad de pobreciticos, cambiaron la mentalidad de muerte, ese sentimiento de abrumamiento ante la adversidad, ante la crisis, y dijeron: no nos vamos a dejar doblegar, menos nos vamos a cruzar de brazos, vamos a avanzar, vamos a reconstruir y vamos a iniciar desde donde tengamos que reiniciar. Quitemos escombros y empecemos la buena obra. Vamos, es lo mismo que Dios quiere para tu vida. Empieza a quitar escombros de miedo, empieza a quitar escombros de falta de fe, empieza a quitar escombros de excusas, empieza a quitar escombros de justificaciones y di: Señor, aquí estoy dispuesto, vamos a empezar la buena obra. Quitemos una creencia, y quitar esa creencia nos va a llevar a cambiar muchas cosas. Mire, desde ejemplos prácticos: te cae mal alguien, una persona te cae mal. ¿Por qué te cae mal? ¿Te habrás relacionado con esa persona alguna vez? Tendrás una mentalidad estereotipada de la persona, que probablemente cuando la trates vas a decir: no, la persona no era como yo pensaba. Era una creencia errónea que yo tenía. Es que yo no soy bueno para este trabajo, es que yo no soy bueno para hablar en público, es que yo no soy bueno para esta tarea. ¿Por qué piensas que no eres bueno? Ya hiciste la prueba, ya diste un paso, ya tienes confirmado. Bueno, y si lo hiciste y fallaste, levántate, no te quedes ahí en el polvo de la derrota. El camino a las cosas grandes en la vida está pavimentado de fracasos una y otra vez, pero hay que levantarse. Nadie me quiere. ¿Por qué será que decimos que nadie nos quiere? ¿No serán sentimientos de abandono, de rechazo que hemos acumulado a lo largo de la vida? Y entonces ahora queremos decir que los demás no nos quieren, y no es la mirada de los demás, sino que más bien es nuestra mirada. Yo no puedo levantar un grupo de conexión tan bonito que es eso que hacen en Iglesia Maná, porque no puedes hacerlo. Cuidado, y dentro de tu corazón hay un diamante en bruto, hay un potencial, hay algo grande y poderoso de parte de Dios, y Él te quiere llevar a cambiar la historia de tantas personas. Alguien dirá: yo nunca me casaré. ¿Y por qué dices que nunca te casarás? ¿Nunca habrás tirado alguna mirada por ahí porque dices: nunca me casaré, y formaste aquel patrón mental, aquella conducta mental que no te deja cambiar? No, es tiempo de cambiar. El COVID-19, ¡qué terrible! Nos va a matar a todos. ¿Cómo que nos va a matar a todos? Es una creencia que hay en el corazón, probablemente porque te has alimentado mucho de temor, de angustia. No, cámbiala, reviértela, empieza a hablar en fe, empieza a alimentarte de fe, empieza a alimentarte de confianza. Cambia tu actitud y vas a ver un cambio grande en tu vida. Muchas de nuestras creencias
Muchas de las cosas que nosotros hoy creemos son los barrotes de nuestras propias cárceles. Es el tiempo de salir de ahí. Es el tiempo de abrir los barrotes de tu cárcel emocional, de tu cárcel espiritual y ser libre en el nombre de Jesús. Desarrolla nuevas actitudes, actitudes de fe, decidido y decidida a fortalecerte en el nombre de Jesús. Yo oro hoy para que en el bendito nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, esta palabra cale, esta palabra llegue a lo más profundo de tu corazón y esta palabra despierte fe, despierte un cambio en la manera de pensar para que haya un cambio en la manera de vivir. Que determines cambiar muchas cosas de tu mundo cambiando tus actitudes incorrectas. Que la palabra de Dios se vuelva vida, que la palabra de Dios en tu corazón empiece a formar, empiece a desarrollar algo diferente para tu vida y en todo lo que hagas, en el nombre bendito que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén.